¿Se imaginan que Netflix agregara una película tan espeluznante a su catálogo que hiciera que miles de personas cancelaran su suscripción a dicha plataforma? Algo similar le pasó a The New Yorker cuando en 1900 publicó el cuento La Lotería de Shirley Jackson. Vamos a ver. Te amo, Shirley Jackson. Te amo, Shirley Jackson. Ya estamos al aire, perdón. Hola lectores, mi nombre es Israel Hotzheimer. Cuando era un puberto insoportable, ya no soy un puberto, todo el día me la pasaba escuchando a Marilyn Manson en mis Walkman. Y llegué a comprar un VHS de todos sus videos donde aparecía The Man That You Fear, sencillo de su disco Antichrist Super. Por Dios, qué discazo. Años más tarde llegué a una entrevista donde Marilyn Manson declaraba que el video estaba parcialmente inspirado en el cuento La Lotería de Shirley Jackson. Y así fue como llegué a esta autora, en especial a este cuento. Pero fue tiempo después que leí una conferencia de Shirley Jackson cuando me enteré todo lo que este cuento provocó el día que fue publicado por The New Yorker, esta prestigiosa revista literaria que en 1981 se dio el lujo de rechazar a Gabriel García Márquez. Qué esperanzas uno de publicar allí, ¿no? The Lottery, cuento conocido en Hispanoamérica como La Lotería y en España como Lapidando, Triunfé Cosechando. Qué mal chiste, perdón. Este cuento narra la tradición de una comunidad no especificada de Estados Unidos de unos 300 habitantes que cada 20 de junio deciden celebrar una extraña lotería. Miembro a miembro de esta comunidad, tanto ancianos como niños, deben extraer un papel doblado de una caja negra enfrente de todos. El problema es que en este pueblo ganarse la lotería no es lo mejor que te puede pasar precisamente. Y lo vemos en Tessie Hudson, una ama de casa amorosa dedicada que tuvo la mala suerte de sacarse la lotería ese año. Y el final de este cuento es uno de los finales más desagradables en la historia de la literatura universal. Te quedas con una sensación de impotencia, vomitiva si se puede decir. Cada vez que vuelves a leer el cuento y encuentras más detalles, como ver a los organizadores ya fastidiados de su trabajo, o a las familias tan acostumbradas a la lotería, o a los niños preparándose desde la mañana como si fuera Navidad, hace que la sensación en tu estómago se vuelva más y más desagradable. Y por supuesto que una sociedad estadounidense tan conservadora y moralina de mediados del siglo XX no supo cómo canalizar toda esta confusión, toda esta frustración y arremetieron contra la autora, que comenzó a recibir decenas de cartas al día, algunas pidiéndole una explicación de su cuento, otras preguntando si todo aquello fue real y otras insultándola y amenazándola directamente, como lo que pasó ya en Twitter, pero sin que hubiera Twitter, o lo que debió ser más desconcertante para Shirley Jackson, que no estaba acostumbrada a toda esta atención, ni para el New Yorker, que vio como muchos de sus lectores comenzaron a cancelar su suscripción, no sin antes enviarles una carta insultándolas a Jackson y a los editores por permitir que se publicara semejante aberración. Y es que hay varias lecciones aquí. La primera, y que me encanta, es cuando los editores del New Yorker, su agente literario, su propia familia le pedían a Jackson que publicara una explicación del cuento, una columna sobre cómo escribió esta historia, algo que calmara la iracunda reacción de los lectores de la revista. Y Jackson respondió solemnemente: nunca, estoy fuera del asunto de la lotería para siempre. Joder. Aprendan, bebedores de leche de almendra, así se responde a las críticas. O cuando alguien publica una opinión negativa de tu libro o te reseña mal, no se trata de ir a las redes sociales a incendiar todo. Aprendan de Shirley Jackson, caray. Ya hablando en serio, parece que a los escritores nos cuesta demasiado trabajo desprendernos de un texto, ponerle punto final definitivo. Y Jackson nos dio una cátedra de esto, no publicó una sola explicación o columna relacionada a la lotería, por más insultos y amenazas que recibió. La anécdota que me dolió de la risa fue cuando a Jackson le llegó una carta de alguien que le fascinó la lotería. Y Jackson estaba segura de que había leído este nombre en alguna parte, tal vez en algún libro o en algún ensayo académico. Y pasó días buscando en su biblioteca el origen de este nombre. No era tan fácil como hoy en día que googlees el nombre de alguien y aparece todo lo que ha hecho. Se dio por vencida y respondió a aquella carta tratando de que la persona no se diera cuenta de que desconocía por completo su obra. Días después, hablando de esta carta con algunos amigos, estos le recuerdan quién era tan misterioso sujeto. Se trataba de un asesino que descuartizó a su víctima con un hacha, y su juicio había sido muy mediático en los periódicos. Era de allí de donde Jackson había leído este nombre. Horrorizada, Jackson corrió a buscar una copia de la carta que había respondido. Se despedía escribiéndole: muchas gracias por su amable carta sobre mi cuento. Yo también admiro su trabajo. El tipo era un asesino, descuartizaba a personas con un hacha. Y ella le responde: yo también admiro su trabajo.
Fue un aluvión de cartas desagradables. Alguien de Canadá le escribió: dígale a la señora Jackson que se mantenga alejada de Canadá. Por Dios. De Nueva York alguien le escribió: estoy esperando una disculpa personal de la autora. Una disculpa personal de la autora. Alguien más le escribió: somos gente bien educada, pero sentimos que hemos perdido la fe en la verdadera literatura. Oh, lo que me dicen a diario cuando ven mis videos. Alguien de Minnesota le escribió: la lotería me parece de pésimo gusto. Estuve leyéndola en la bañera y tuve la tentación de meter la cabeza bajo el agua y acabar con todo. Lo hubieras hecho, brother. Alguien más: el efecto del cuento es tan horrible y espantoso que no puedo entender qué sentido tiene publicarlo. De Massachusetts: el final del cuento causó una gran impresión en mi esposa. La dejó deprimida un día o dos. Y así pasaron los días. La señora Jackson seguía recibiendo cartas, algunas expresándole su admiración, otras, la mayoría de ellas, completamente desubicadas. Y esto nos lleva a la segunda lección. La gente tóxica de mierda siempre ha existido, pero no tenían los canales para comunicarse como lo tienen hoy en día. Y pienso que la indignación que provocó este cuento vino de la injustificada y ordinaria violencia. Por supuesto que hay relatos muchísimo más gráficos. Cualquier novela del norte de México tiene 4 muertos por capítulo. Pero la violencia no viene de la nada. Hay una degradación del tejido social que engendra todo este caos, este terror absoluto. Pero en la lotería no pasa nada de esto. En una mañana ordinaria, de un día ordinario, de un mes ordinario, de un año ordinario, en un pueblo ordinario, una mujer ordinaria sufre el más arcaico costumbrismo de la sociedad norteamericana. Un poco de la vieja ultraviolencia. En fin, cuéntame, ¿a quién de tu familia sacrificarías para asegurar la buena cosecha? Gracias. Hey, gracias por llegar al final del video. Recuerda seguirnos para ver un contenido de literatura no tan formal como en otros sitios. Y también coméntanos qué otros autores te gustaría que habláramos aquí. Adiós.